Hola, esto que tengo aquí detrás es un almendro que está empezando a florecer. Esto otro son simples hierbas y ahí en medio se ve crecer una pequeñita ortiga. Y esto que tengo aquí justo detrás es un pino pequeñito que está empezando a crecer. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Es que os voy a dar unas clases de naturaleza? No, no voy por ahí. Es otra cosa lo que os quiero contar. En cada árbol, en cada planta de la creación, Dios ha puesto una diferencia y también ha puesto una originalidad. No todas las plantas son iguales, no todos los árboles son iguales, no todos los animales son iguales. Además de haber especies dentro de la misma especie, por ejemplo, de los árboles que son pinos, como el que tenía aquí detrás que os mostraba antes, podríamos ver que cada pino, a pesar de ser todos parecidos, cada uno tiene su propia originalidad. No hay dos pinos exactamente iguales, porque la altura que alcanzan, el grosor que alcanzan, la disposición de las ramas, la disposición de cada ramita, de cada hoja, es diferente a otro pino. Nunca vas a encontrar dos pinos exactamente iguales en ninguna parte del mundo, ni de la historia, aunque sí los puedas identificar como el pino común, las distintas especies de pino que existen. Las personas que tenéis mascotas os podéis dar cuenta que, por ejemplo, si habéis tenido gatos, cada gato es un poquito diferente, porque se comportan de una manera distinta a otros gatos. Es decir, cada uno podríamos decir que tiene como una personalidad diferente. Ocurre también con los perros, ocurre también con los pájaros. Yo, por ejemplo, doy de comer todos los días a una bandada de gorriones que acuden a mi ventana a comer y les distingo perfectamente, no solamente porque cada uno tiene un plumaje distinto y también por el sexo de cada uno y la edad de cada uno, sino que les diferencio porque cada uno tiene un comportamiento diferente. Hay uno que es súper travieso, hay otro que es el más valiente de todos, es el primero siempre en venir a pedir de comer para los demás. Hay otro que es muy peleón y las hembras también suelen ser muy peleonas porque los machos casi nunca las dejan comer primero, tienen que comer primero ellos y luego ellas. La cosa es que con las personas todavía la cosa es mucho más compleja, porque Dios nos ha dado el alma y por tanto cada persona somos únicas e irrepetibles en el mundo. Si ya es misterioso que, por ejemplo, la nieve, si cogemos cada copito de nieve y lo miramos con un microscopio, comprobaríamos que no hay dos copos iguales en ninguna parte del mundo, razón de más con las personas, que somos una criatura superior, mucho más especial y que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Explico esto para entender que cada persona tenemos una originalidad y por tanto tenemos unas características distintas. Tenemos unos dones, unos talentos, nuestra genética heredada de nuestros padres, nuestra biología, nuestra cultura. Todo lo que hemos tenido alrededor nos ha ido conformando como personas porque nos han ido influyendo. Ten por seguro que nunca va a haber en el mundo dos personas, ni siquiera una como tú. Ten en cuenta que en el mundo no vas a encontrar nunca una persona exactamente igual que tú. Tú eres una persona única y yo soy una persona única. Somos originales. Incluso los gemelos son diferentes. Sus padres los pueden diferenciar no solamente porque siempre hay alguna pequeñita diferencia física, pero aunque sean casi como dos gotas iguales que parecen iguales, su manera de ser siempre es diferente. A uno le van a gustar, por ejemplo, mucho la música country y al otro va a preferir la música clásica o no le va a gustar la música, y con todo así.
Cada ser en la creación ha sido llamada a ser una cosa distinta. Las plantas son plantas, los animales son animales, los minerales son minerales, y el ser humano estamos llamados a una llamada muy especial. Primero, porque somos hijos de Dios, y eso ya es muy importante, es nuestra vocación primera. Y segundo, porque estamos llamados a la santidad. Dios ha sembrado en nosotros unas características que hacen que podamos alcanzar con el espíritu y con nuestra razón que existe un Dios, para que podamos descubrir a ese Dios Padre que nos ama tanto, y ha puesto a nosotros la voluntad para que podamos libremente ejercer una serie de actividades, de obras, de lecciones. Cada uno de nosotros crece con unos talentos, con unos dones y con unas características personales. Hay gente que es muy alegre, hay gente que es más bien melancólica, hay gente que tiene una inteligencia especial para las matemáticas, a mí se me dan fatal, pero hay otras personas que lo que se les da bien pues es los idiomas, y así cada persona tenemos, digamos, unas facilidades y que podemos ir desarrollando, y otras facetas o cosas que podemos ir adquiriendo. En el camino de la santidad, Dios lo que nos pide es que cada persona desarrollemos una serie de virtudes humanas y cristianas. La virtud de la pureza, la virtud de la humildad, la virtud de ser sinceros, la templanza, la generosidad, bueno, todas las virtudes que podríamos ir enumerando y que son muchas. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación y también la oportunidad de crecer en esas virtudes y alcanzar o trabajar las que aún nos faltan, o aquellas en las que fallamos un poquito y se nos da un poco peor. Para eso está la vida de la gracia, que nos ayuda, el Espíritu Santo que nos da su gracia. Con esa gracia podemos crecer en esas virtudes, sobre todo en las virtudes teologales, que son más difíciles de alcanzar por nosotros mismos si Dios no nos las da, que son la fe y la esperanza. Porque la caridad siempre la podemos trabajar nosotros, pero la caridad también nos la tiene que dar el Señor. Nosotros estamos llamados a alcanzar y crecer esas virtudes todo lo que podamos, alcanzar la santidad así, que es nuestra forma última, por así decir. Estamos llamados a ser santos. En esa llamada a la santidad contamos con la gracia de Dios. En la gracia de Dios hay muchas virtudes que no las podríamos ni siquiera alcanzar, como son las virtudes teologales. Esto es bonito porque significa que cada persona podemos llegar a una plenitud. Este pino que tengo aquí detrás todavía es chiquitito, pero cuando crezca será muchísimo más alto que yo, como 4, 5 o hasta 8 veces más, dependiendo de la especie del pino. La hierba que os he enseñado antes no va a crecer mucho más, porque su forma final es esa, ya ha alcanzado su plenitud. Mientras que el almendro que os enseñaba, pues ya es un almendro bastante grande, ya ha alcanzado también, podríamos decir, su plenitud. Ahora le falta echar todas las flores que tiene que echar ahora en primavera, casi terminando todavía el invierno, y después empezará a dar su fruto en su momento justo y apropiado. De igual manera que este pino que tengo detrás está llamado a ser un pino grande y grandote, nosotros estamos llamados a ser esas personas santas. Eso quiere decir que habríamos alcanzado nuestra plenitud total como seres humanos en esta tierra, en el paso por esta tierra, en los años que Dios nos haya permitido vivir, ya sean muchos o ya sean pocos. Nunca son pocos para crecer. Solamente Dios sabe en su misterio el tiempo que cada uno necesitamos para madurar y dar el fruto al que estamos llamados a dar.
en esta cruzada de oración que estamos haciendo, hoy he querido tocar este tema porque de eso se trata esta cruzada, de crecer en plenitud todas las virtudes humanas y cristianas que podamos, en el mayor grado que podamos, porque de esa manera la Iglesia se renueva desde dentro, empezando por cada uno de nosotros. Y si nosotros nos transformamos con esas virtudes, seremos capaces también de transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Hay muchas plantas que cuando crecen lo que hacen es permitir a toda una fauna que crezca a su alrededor y también toda una vegetación que crezca a su alrededor para así hacer factible el ecosistema. Nosotros, los humanos, somos parte del ecosistema en el que Dios nos ha puesto, pero somos mucho más que el ecosistema, porque somos hijos de Dios. Y por eso el Señor en el Génesis, a Adán y a Eva, les entregó el don de poder dominar la naturaleza y utilizarla y ponerle nombre a las cosas. Por esto a este árbol le llamamos pino, a la hierba le llamamos hierba, a la ortiga le llamamos ortiga, al perro perro, al gato gato, y etcétera, etcétera. Si te tomas en serio el practicar las virtudes y crecer en ellas, conocerlas y formarte, entonces estaremos contribuyendo no solamente a una iglesia mejor y a un mundo mejor, sino lo que es mucho más bonito, estaremos creciendo como hijos de Dios. Estamos llamados a ser lo más que podamos ser en ese tiempo que nos toque vivir. ¿Cuál es el mensaje de hoy, por tanto? Pues que hay que vivir nuestra originalidad y que no intentes parecerte a quien no eres. Tú tienes que ser tú mismo, tú misma, y descubrir cuáles son las características que puedes trabajar en ti para dar más de sí en todos los sentidos buenos. Pues nada más. Por último, simplemente que decirte que nos agarremos muy fuerte a la mano de María, nuestra Madre, la Virgen, para que ella nos ayude a saber autoeducarnos en esos valores, en esas virtudes en las que ella también nos va conduciendo como buena madre que es, y que nos va diciendo, mira, esto lo tienes que cambiar, en esto tienes que mejorar, y que abramos el oído y estemos a la escucha de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que nos dicen las homilías cuando vamos a misa, y todos los libros espirituales que vamos leyendo, que también nos ayudan, la vida de los santos, en la que también nos ayudan a ir fijándonos en qué es todo aquello en lo que yo personalmente puedo ir mejorando, pero siempre vamos a procurar ir de la mano de nuestra Madre para así no perdernos nunca.